La famosa autora del bestseller, El secreto, Rhonda Byrne, responde la duda. ¿Cómo puedo manifestar dinero cuando mi mente está preocupada y angustiada por todo lo demás, incluida la necesidad de dinero? Esta es la pregunta que muchos se hacen, y la respuesta es simple, pero poderosa. En este video descubrirás su gran respuesta, basada en su propia experiencia, y además te traigo técnicas y pasos prácticos que ella ha utilizado para manifestar dinero, aún estando en una situación difícil, logrando así alcanzar sus objetivos financieros. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. Los pensamientos son las semillas que plantas en él. Si siembras preocupaciones y miedos sobre la falta de dinero, ¿qué crees que cosecharás? Exacto, más escasez y ansiedad. Pero, ¿y si pudieras cambiar esas semillas por otras de abundancia y prosperidad? La trampa mental de la escasez. Tu mente está preocupada porque ha estado recibiendo una avalancha de pensamientos sobre la falta de dinero. Es como si hubieras sintonizado una emisora de radio que solo transmite malas noticias financieras. ¿El resultado? Una mente inquieta y ansiosa. Pero aquí viene lo interesante, así como has programado tu mente para pensar en la escasez, puedes reprogramarla para pensar en la abundancia. Suena simple, ¿verdad? Y lo es, pero requiere práctica y compromiso. El giro mental, de la escasez a la abundancia. La clave está en dar un giro a tus afirmaciones. Cuando llegue un pensamiento relacionado con la carencia, debes cambiarlo inmediatamente. Es como ser un desk jockey de tus propios pensamientos, cambiando la pista de no tengo suficiente por tengo más que suficiente. Imagina que cada vez que piensas en una factura pendiente, inmediatamente visualizas tu cuenta bancaria rebosante de dinero. Puede parecer un juego mental al principio, pero los resultados pueden ser sorprendentes. Una historia de transformación. Permíteme compartirte una historia personal. Hubo un tiempo en que mis finanzas eran un desastre total. Facturas sin pagar se acumulaban como montañas, mis tarjetas de crédito estaban al límite y mi cuenta bancaria parecía un desierto financiero. Intentaba aplicar los principios del secreto, pero parecía que nada funcionaba. ¿Te suena familiar? Muchos hemos estado ahí, luchando por llegar a fin de mes, contando los días para el próximo cheque de pago. Pero aquí está el secreto que descubrí. Tenía que dejar de enfocarme en cómo eran las cosas y empezar a visualizar cómo quería que fueran. Técnicas prácticas simples para el cambio. 1. El poder del cero. Cuando llegaban los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, sí, en aquellos tiempos llegaban por correo, hacía algo que podría parecer loco, ponía el saldo a cero. Literalmente escribía, gracias, pagado, en la factura. Era mi forma de visualizar un futuro libre de deudas. 2. Visualización mental. Incluso si no tienes estados de cuenta físicos, puedes hacer este ejercicio mentalmente. Imagina tu tarjeta de crédito con un saldo siempre positivo. Visualízalo claramente, siéntelo como si fuera real. 3. Vivir en el como si. Aunque no podía pagar todas mis facturas de inmediato, actuaba como si ya tuviera el dinero. Pagaba lo que podía, pero sin estresarme por lo que no podía pagar en ese momento. 4. Cambio de enfoque. En lugar de obsesionarme con las deudas, me emocionaba pensando en cómo se sentiría vivir una vida libre de ellas. Esa emoción fue el combustible que necesitaba para seguir adelante. El desafío de vivir al día. Muchos de ustedes probablemente se identifican con Belle, de Nueva York, que me pregunta, ¿cómo superas los pensamientos negativos y practicas la manifestación del dinero cuando dependes del próximo sueldo para vivir? Es un desafío real, lo sé, yo estuve ahí. Pero si yo pude hacerlo, tú también puedes. No es solo una frase motivacional, es una verdad, basada en la experiencia. Tu mente, un programa esperando ser reescrito. Aquí está la revelación que cambió mi vida, tu mente no es tu dueña. Tú eres el dueño de tu mente. Piensa en tu mente como un programa de computadora. Has sido programado con todos los pensamientos y creencias que has acumulado a lo largo de tu vida. Pero, como cualquier programa, puede ser actualizado y mejorado. No se necesita tanto como podrías pensar para empezar a cambiar este programa mental. Lo que sí se necesita es compromiso.
Yo estaba totalmente comprometida. Me dije a mí misma, voy a cambiar mi vida, y me emocioné con la idea. El poder de la emoción positiva. La emoción es el secreto detrás de la manifestación efectiva. Estaba genuinamente emocionada de imaginar una vida libre de deudas. Podía sentirlo, casi saborearlo. Y esa emoción fue el catalizador de mi transformación financiera. Cada uno de ustedes puede experimentar esa misma transformación. Sí, tú que estás viendo esto ahora mismo. No importa cuál sea tu situación financiera actual, tienes el poder de cambiarla. Pasos prácticos para manifestar abundancia. 1. Conciencia de los pensamientos. Comienza a ser consciente de tus pensamientos sobre el dinero. Cada vez que te sorprendas pensando en la falta, detente. 2. Reescribe el guión. Sustituye inmediatamente los pensamientos de escasez por pensamientos de abundancia. En lugar de, no puedo pagar esto, piensa, tengo los recursos suficientes para manejar esto. 3. Visualización diaria. Dedica unos minutos cada día a visualizar tu vida ideal en términos financieros. Siéntelo como si ya fuera tu realidad. 4. Gratitud financiera. Agradece por el dinero que ya tienes, por pequeña que sea la cantidad. La gratitud atrae más de eso que agradeces. 5. Acción alineada. Toma acciones que estén en línea con tus nuevos pensamientos de abundancia. Podrían ser pequeños pasos, pero asegúrate de que sean consistentes. 6. Rodéate de positividad. Busca historias inspiradoras de personas que hayan superado dificultades financieras. Deja que su éxito alimente tu creencia en la posibilidad. 7. Afirmaciones poderosas. Crea y repite afirmaciones positivas sobre el dinero. El dinero fluye hacia mí fácil y constantemente, puede ser un buen comienzo. Tengo un video con 162 afirmaciones muy poderosas sobre el dinero, prosperidad y abundancia, lo puedes encontrar en la descripción al terminar este video. El camino hacia adelante. Recuerda, este es un viaje. No esperes que todo cambie de la noche a la mañana. Habrá días en que los viejos patrones de pensamiento intenten regresar. Cuando eso suceda, sé amable contigo mismo. Reconoce el pensamiento, agradécele por recordarte tu compromiso con el cambio, y luego déjalo ir, reemplazándolo siempre y cada vez que suceda con un pensamiento de abundancia. De esa forma es como cambia el cerebro sus hábitos antiguos por nuevos y más positivos, potenciando las sinapsis neuronales con los pensamientos más usados para cada situación y borrando los menos usados. La paradoja de la manifestación. Aquí hay una paradoja interesante: cuanto menos te obsesiones con el dinero, más fácil será atraerlo. Esto no significa que debas ignorar tus finanzas, sino que debes cambiar tu relación emocional con el dinero. En lugar de verlo como algo escaso y difícil de obtener, comienza a verlo como un recurso abundante que fluye naturalmente en tu vida. El poder de la comunidad. No estás sola o solo en este viaje. Muchas personas están en el mismo camino de transformación financiera. Considera unirte a grupos o comunidades en línea y canales de YouTube como este, donde puedas compartir tus experiencias, aprender de otros y obtener apoyo. La energía colectiva de un grupo de personas con mentalidad similar puede ser increíblemente poderosa. Más allá del dinero. A medida que avanzas en este viaje, podrías descubrir algo sorprendente: manifestar abundancia financiera es solo el comienzo. Los mismos principios que usas para atraer dinero pueden aplicarse a otras áreas de tu vida, relaciones, salud, carrera profesional, etc. Es como si hubieras descubierto una llave maestra que abre múltiples puertas. El desafío final. Ahora, te desafío. Por los próximos 30 días, comprométete a cambiar completamente tu diálogo interno sobre el dinero. No importa lo que diga tu cuenta bancaria, no importa lo que digan tus facturas. Por 30 días, vive como si ya fueras financieramente abundante. En este canal hay videos con recursos, herramientas y conocimientos que te ayudarán a lograrlo más fácilmente. Observa cómo cambia tu energía. Nota cómo empiezas a ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Presta atención a cómo las personas reaccionan de manera diferente ante ti. Algo también muy importante,
mantén un registro de los cambios, por pequeños que sean en tu situación financiera. Podría sorprenderte de lo que puede suceder en solo un mes cuando alineas tus pensamientos, emociones y acciones con la abundancia. Déjame un comentario que diga, acepto el desafío de 30 días, así te comprometes con más fuerza a lograr los cambios que deseas. Tu nuevo comienzo financiero. Recuerda, cada gran viaje comienza con un solo paso. Hoy, al ver y comprender esto, has dado ese primer paso. Has plantado la semilla de la transformación financiera en tu mente. Ahora, depende de ti regarla, nutrirla y verla crecer. La abundancia financiera no es solo para unos pocos elegidos. Es tu derecho de nacimiento. Es hora de reclamar ese derecho y vivir la vida abundante que mereces. ¿Estás listo para reescribir tu historia financiera? El momento es ahora. Tu mente es la herramienta más poderosa que tienes. Úsala sabiamente y observa cómo tu mundo financiero se transforma ante tus ojos. Recuerda, el dinero es energía. Y tú tienes el poder de dirigir esa energía. ¿Qué estás esperando? Tu nueva vida de abundancia te está llamando. ¿Responderás a su llamado? Comienza con dejarme un comentario indicando si aceptas el desafío de 30 días, es tu primer paso para comprometerte a conseguir la vida que deseas. Es mi deseo que sea de tu agrado este video. Si es así, por favor, apóyame con tu like, suscríbete y activa la campanita, para que puedas conocer sobre nuevo contenido. Recuerda que puedes comentarnos tu opinión y experiencia, eso nos ayuda a todos. También puedes compartir con tu familia y amigos este mensaje de gran valor. Este otro video a continuación te ofrece más herramientas y conocimientos para lograr liberar todo tu potencial. Agradezco mucho que me hayas acompañado hasta aquí, para continuar creciendo juntos. Te deseo lo mejor y muchas bendiciones. Muchas gracias por tu apoyo.